Gracias por estar acá. No sé si ustedes saben, pero este 20 de mayo celebramos el Día Internacional de las Abejas. Entonces, con esta actividad en mente, el Green Team, cuando Julia estaba en el Hub, empezamos a pensar qué actividades podíamos hacer. Así conocimos a Erika y luego a don Mauricio. Entonces, el día de hoy, y bajo la temática de EnvaTalk, en colaboración con COPEI y con ADGEO, decidimos desarrollar este proyecto. Esperemos que les guste y que disfruten, así como nosotros hemos estado emocionados participando y haciendo esto posible. Así que sin más, primero les vamos a... ¿Dónde? Bien. Ok, sin más, les presento al doctor Mauricio Fernández Torla. Él es experto en abejas, es investigador y profesor de la UCR. Así que, don Mauricio, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí hoy. Me parece que es importantísimo este tipo de actividades en las que uno puede compartir un poquito de la información que se genera y que se ha generado a lo largo de muchísimos años, décadas, siglos prácticamente, sobre la diversidad de las abejas y de varios otros grupos de polinizadores en el país. Y bueno, gracias por la invitación. Yo soy investigador del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical, que busca mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad de todos los grupos de plantas, animales y todos los otros organismos, ¿verdad?, a nivel nacional. Y también, bueno, soy profesor de la Escuela de Biología en la Universidad de Costa Rica. Y me pidieron que hablara de polinización y de polinizadores, un poco de todo. Y aunque yo trabajo mucho con abejas, y es mi grupo del cual estoy enamorado hace muchos años, también trabajo mucho principalmente con lo que es interacción planta-animal. Entonces la interacción entre esos dos grupos. Y quiero explicar antes qué es polinización, que me parece que tal vez es un concepto que todo el mundo tiene más o menos claro, pero tiene implicaciones que la mayoría de la gente no conoce. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre la morfología de las flores, que en este caso es una flor de una cactácea. Es un cactus epífito, o sea, un cactus que crece sobre otras plantas, sobre otros árboles. Y en este caso se puede ver claramente las estructuras masculinas y femeninas. Aquí se ve donde están las anteras que producen el polen, y acá abajo se ve esta estructura que está un poco salida, que es la parte femenina, que se llama el estigma. ¿Y qué es el proceso de polinización? Básicamente es el movimiento del polen de uno al otro. Vean, aquí se ve de lado y entonces se ven las anteras, vean que se ven como un montón, como granulosas, como un polvito. Ese polvito es el polen es microscópico. Y acá se ve el estigma, que es la parte femenina. Entonces, ¿qué es la polinización? Bueno, y ese es el polen. El polen tiene micras de diámetro. Una micra es una milésima de milímetro. Generalmente anda por ahí de 10, 15, 20 micras de diámetro. Es una cosa muy pequeña, con estructuras muy complejas, con morfologías muy complejas, que de hecho le permiten a uno identificar la planta a cierto nivel taxonómico. Yo veo este grano de polen, bueno, una persona que trabaje con polen puede decirles a ustedes qué planta es por la forma que tiene ese grano de polen. Y entonces, ¿qué es la polinización? Es básicamente ese movimiento de esos granos de polen, de esos pequeños granos de polen, de la parte masculina a la parte femenina de la flor, y generalmente para eso ocupamos un vector, que sea muchas veces un organismo, un animal, como en este caso una polilla. Pueden ser colibríes, pueden ser murciélagos, pueden ser abejas, pueden ser moscas, pueden ser escarabajos, pueden ser chinches, pueden ser otros grupos de insectos que ni siquiera uno tiene claramente qué son, los thrips, por ejemplo, que son unas cositas diminutas que mueven ese polen. Pero también puede ser el viento o puede ser el agua, y eso es algo que se da en la mayoría o en casi todas las especies de plantas. Las plantas pueden reproducirse asexualmente, si a alguien le gusta acá la botánica y tiene un jardín, saben que siembran una estaca de una planta y pueden generar otra. Eso es reproducción asexual, pero la reproducción sexual depende de este proceso. Y acá vemos una abejita, abeja de miel, que está haciendo ese proceso. Vean que eso es un grupo de flores, aunque uno lo ve como una flor, eso realmente es un grupo de flores. Cada uno de esos piquitos blancos son las estructuras masculinas y femeninas de una flor diferente. Entonces eso es un agregado de flores que se llama una inflorescencia. Y vean que la abeja va flor por flor y mete las piezas bucales para alimentarse, y en ese proceso mueve el polen.
lo hace de forma no planeada, digámoslo así. Las plantas son los mayores manipuladores del mundo. Las plantas manipulan realmente a todos los organismos para lograr sus objetivos, aunque muchas veces uno no lo tenga claro. Cuando a ustedes se les pegan, no sé, los mozotes, los pegas, estas cosas que se le pegan a uno en los pantalones cuando va al campo, ¿qué es lo primero que uno hace apenas puede? Se los quita y los tira. Eso es lo que la planta quiere que uno haga, ¿verdad? Que disperse las semillas. Y así manipulan a todos los grupos de animales, incluyéndonos a nosotros, para que nosotros hagamos lo que ellas quieren, de una forma completamente pasiva. Y así lo hacen con las abejas. En este caso vemos una abejita, que mucha gente pensará que es una avispa, por los colores y por la forma, pero las abejas son muy diversas. Y le da a esa abeja polen, que la abeja usa para alimentar a su cría. Ese es el objetivo de la abeja cuando está en la flor, o colectar polen, o colectar néctar, o algunas otras sustancias para alimentarse y alimentar a su cría. Pero en el proceso de la abeja recolectar ese polen, ella queda llena de polen, ¿verdad? Y ese polen, parte de ese polen que cubre el cuerpo de la abeja, va en algún momento u otro, cuando ella visita otra flor, quedar en las estructuras femeninas de esa flor y generar el proceso de polinización. Pero polinización no es fertilización. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito rápidamente en otra parte de la reproducción de las plantas que la gente no conoce, que es qué pasa cuando el polen llega al estigma, a la parte femenina. Y ahí el polen funciona como si fuera un tipo de semilla. El polen germina. Esto es una foto de microscopía de fluorescencia. El estigma, cuando le llega el polen, uno lo puede colectar, aplicarle ciertos tratamientos y teñirlo con fluorescencia. Y cuando lo ve en un microscopio de fluorescencia, con ciertas longitudes de onda, uno puede ver el polen sobre el estigma. Cada una de esas bolitas que ustedes ven ahí es un grano de polen que germinó sobre el estigma. ¿Y qué quiero decir que germinó? Ven ese montón de rayitas. Eso se llama un tubo polínico. El tubo polínico germina en el estigma y tiene que crecer ese tubo a lo largo de toda la estructura femenina y va a transportar los núcleos. Entonces vean ahí como los tubos, en este caso miles de tubos en un estigma, van creciendo, elongándose, y vean que tienen como ciertos puntitos brillantes. Ahí van núcleos de células que al final, vean ahí cómo se ve, van a llegar a la parte femenina del ovario. Esos tubos polínicos en la flor crecen porque la flor les da alimento. Cuando recibe el polen, la flor les va alimentando a esos tubos polínicos para que ellos logren crecer, porque un polen no tiene recursos, él necesita que la planta le dé recursos. Y ahí viene cierto grado de competencia, donde ciertos polens de ciertas plantas pueden tal vez superar a otros, y existe como una cierta competencia, así como ocurre con los espermatozoides. ¿Ok? ¿Qué pasa? El polen llegó al estigma, que es esta estructura acá, y vean que tiene que crecer a lo largo de todo esto, que en este caso son casi 20 centímetros en esta flor de pitaya, para llegar abajo a donde está el ovario. Entonces esos núcleos se van a salir del tubo y van a fertilizar cada uno a un óvulo, y ese ovario después va a crecer, se va a engrosar y va a formar el fruto. Y cada semilla viene de un ovario que tenía esta parte acá, de un óvulo que tenía ese ovario. Entonces vean que cada semillita era un óvulo que estaba en ese ovario. Después la flor se cayó y ese ovario creció, se volvió carnoso. Nosotros no lo comemos, sabe muy rico, ¿verdad? Son todos los frutos y legumbres, muchos de ellos que nosotros consumimos. Y cada semilla vino de un grano de polen que sufrió toda esa travesía en la flor. Entonces esto es fundamental para la planta. La planta, para reproducirse, necesita ese polen, y vean que es un proceso mucho más complejo. Y hay otro montón de cosas que pasan ahí que no hay tiempo de explicar acá, pero es un proceso muy complejo. Al final la vida sexual de las plantas es mucho más interesante de lo que uno cree. Si uno cree en que exista diversidad, no conoce el mundo vegetal, porque las plantas tienen todo lo imaginable que a ustedes se les ocurra en lo que son temas reproductivos. Plantas dioicas, sexos separados; plantas monoicas, flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta; flores hermafroditas, plantas que primero son hembras, flores primero son hembras y después machos, los primeros son machos, después son hembras, y ahí ustedes se pueden imaginar todo lo que hay en el medio de todo eso. Entonces es muy diverso. ¿Pero por qué es importante todo esto? Bueno, un grado de importancia es esto. Cuando ustedes ven esa foto de ese bosque tan bonito ahí, ese bosque existe porque alguien reprodujo esas plantas. Ese bosque existe porque hay un ejército de organismos que están produciendo la reproducción de esas plantas, y hay otro ejército de organismos que están moviendo las semillas de un lugar a otro.
Al final, las plantas son lo que se llaman, hay un término muy interesante que se llama ingenieros estructurales, porque son, digámoslo así, los organismos que crean un ambiente. No hay un bosque si no hay árboles. El bosque existe porque las plantas generan una complejidad que permite que otros organismos vivan en él. Y entonces este bosque depende de que haya ese grupo, ese ejército de organismos diversos realizando la polinización. Cuando ustedes ven las montañas acá del país, los bosques que nos hacen orgullosos y que nos generan tanto dinero, ¿verdad? Porque mueven la economía nacional, bueno, eso existe porque existen ese montón de organismos ahí realizando esos ejercicios de polinización. Pero también la mayoría de la gente relaciona la polinización con esto, y lo cual es completamente correcto. El privilegio que nosotros tenemos como sociedad, porque es un privilegio, piénsenlo así, ningún ser humano en la humanidad ha vivido mejor de lo que nosotros vivimos ahora, con todas las facilidades y los recursos y la no limitación de alimentos, ¿verdad? Tal vez yo pienso en mis abuelos y en mis papás que le cuentan a uno las historias de cómo fue en los tiempos pasados, y nosotros vivimos ahora en una época que es completamente diferente, completamente llena de recursos, y todos estos recursos vienen de ese servicio que las abejas están brindando, las abejas y muchos otros organismos. ¿Y cuánto es ese recurso? Bueno, más o menos, y estos varían un poquito en las estimaciones, pero de 1.500 cultivos comerciales a nivel mundial, 2/3 partes dependen de las abejas. O sea, 2 de cada 3 cosas que ustedes encuentran en un mercado o que se han comido vienen de las abejas, o vienen de la polinización por animales. Eso es más o menos hasta un 35% de toda la producción de alimentos a nivel mundial. Y muchas de las especies que no necesitan polinización tal cual, la producción aumenta si hay polinización. Entonces, inclusive esas especies se benefician. Y cuando uno pone eso en números, este es un número bastante viejo, ya debe tener como 10 años, pero el valor que se le dio en ese estudio a la polinización a nivel mundial eran $173.622.870.000. Hasta cuesta decir el número, es gigantesco, y esto está desactualizado, estoy seguro que ahora es un número mucho mayor. Y solo este organismo ahí, la abeja de miel, Apis mellifera, que es la abeja que todo mundo relaciona con una abeja, cuando alguien piensa en abeja, piensa en esto, ¿verdad? A pesar de que es una de más de 20.000 especies a nivel mundial. O sea, llenen el Estadio Nacional de personas, cada persona sería una especie diferente de abeja, y esta es una que está ahí en primera fila con el proyector encima, es la que la gente ve. Solo esa abeja genera hasta $14.000 millones por año, solo en Estados Unidos. O sea, esto es importantísimo a nivel de economía. Y cualquier persona que haya tenido una huerta, o que haya producido en mayor escala, sabe que depende de estos organismos para tener un recurso, y mueven la economía realmente a nivel mundial, porque si de algo no se puede privar el ser humano es de alimentos. Nosotros no podemos de ninguna forma privarnos de alimentos, ¿verdad? Entonces esto garantiza el movimiento de la economía a nivel mundial. Un ejemplo muy local y un estudio hecho en Costa Rica, el café, que es, bueno, nuestro grano de oro, ¿verdad? Movió la economía del país por tantos años, todavía lo hace. Y aunque es una especie que se puede autopolinizar, o sea, el polen puede llegar al estigma solito, aunque una abeja o un insecto no lo mueva, si hay polinización por animales, esa producción puede mejorar hasta en un 50%. Y esa mejora puede ser tanto en cantidad de frutos producidos, en tamaño de los frutos producidos, o en la calidad de los frutos producidos. Se puede desglosar de varias formas, pero al final implica básicamente más producción, más dinero. Ese es el producto final. Y este trabajo lo que hicieron fue ver el efecto que tenían los bosques cercanos a una plantación de café. Aquí lo que se ve en blanco es una plantación de café. Lo negro es un parche de bosque, un pedacito de bosque que quedó ahí después de que alguien llegó y cortó todo. Lo que está punteado es otro tipo de ambiente. Y lo que ellos vieron fue el efecto que tenían esos bosques en la producción por medio de las abejas que estaban en esos bosques que podían llegar a la plantación. Y lo que encontraron es que para esa finca el efecto de los polinizadores que estaban en esos parches de bosque al lado de la finca aumentaban la producción hasta en más de $60.000 para ese lugar, ¿verdad? Particular, lo cual no es una cantidad para nada despreciable. Un 7% del ingreso total de la finca era por mantener parches de bosque cercanos, lo cual muchas veces choca cuando uno va a zonas agrícolas o zonas rurales. La gente quiere cortar para aumentar el área producida,
pero eso puede tener un efecto contraproducente, porque aunque usted aumente el área de producción, puede estar reduciendo la producción porque quita la ayuda que estos organismos dan. Ok, entonces vamos a volver a los grupos de organismos. Como les dije, esta abeja, la abeja de miel, la Apis mellifera, la jicota que le dicen en algunos lugares, las africanizadas, a las que mucha gente les tiene miedo, ¿verdad? Porque son agresivas, tienen sus bemoles, digámoslo así. Es una de una diversidad enorme de abejas, con tamaños, formas, colores, súper variables. La abeja más pequeña puede medir menos de 2 milímetros, la abeja más grande puede poner 1,20 de esas abejas en el ojo de la abeja más grande, o sea, es una variación de tamaño impresionante. Colores, vean esta cosa más bonita, es que díganme si no son bonitas. ¿Y por qué yo creo que son bonitas y que a la gente le gusta? Porque son peludas. En general, si ustedes se ponen a ver, a la gente le gustan los animales que tienen pelo. Entre más peludo sea el perrito, más bonito lo ven, ¿verdad? Y entonces ven acá que las abejas son peludas. ¿Y por qué son peludas? Porque en los pelos se pega el polen. Cuando una abeja visita una flor, es interesantísimo. La abeja, como está separada del suelo, tiene una carga eléctrica que es diferente a la del suelo. Entonces el polen tiene una carga, ahora no recuerdo si era negativa, y la abeja tiene una carga positiva. Y cuando la carga es opuesta se atraen, ¿verdad? Entonces cuando una abeja llega a la flor, el polen tiende a pegarse en la abeja por estática, y esos pelos ayudan a que la abeja pueda mover el polen. Entonces esos pelos tienen una función clara. Y ahí tenemos que la diversidad de abejas es enorme y súper variable, y son, en mi opinión, bichos muy bonitos, ¿verdad? Cuando uno comienza a verlos de cerca, uno se va encariñando con ellos porque realmente son cute, diría un amigo mío, ¿verdad? Son bichos interesantes, bonitos. Y esas abejas, ok, ¿por qué van a las flores? Vean esa lengua gigante que tiene este bicho acá, esas piezas bucales enormes, y vean lo peluda que es. Ok, ¿qué va a hacer esa abeja a la flor? ¿Para qué necesita esas piezas bucales tan grandes? Bueno, para llevar a obtener uno de los primeros recursos que les da la flor, que es néctar. Vean acá donde tenemos esa abeja que tiene esa lengua y la está metiendo en la flor para obtener néctar. Vean acá esta otra, vean qué lengua más larga tiene, vean cómo la saca y la mete dentro de la flor para obtener el néctar que está en las partes más profundas. Existe una evolución, una coevolución entre las abejas y las flores para obtener esos recursos. Entonces, néctar es un recurso. Néctar se mezcla con polen para alimentar a la cría, pero la cría necesita de proteína. Y la fuente proteica que una abeja le da a la cría es polen. Entonces tienen otras estructuras, como vean acá estas patas, vean qué peludas son. Esas patas, eso es una estructura especial para cargar polen. La abeja acumula el polen ahí. Vean acá otra que tiene también mucho polen en esas patas. Y ella puede de diferentes formas colectar el polen para llevarlo a la cría. O sea, el objetivo de la abeja nunca ha sido fertilizar una planta, el objetivo de la abeja es colectar recursos. Y la planta manipula esa necesidad que tiene la abeja para reproducirse, ¿verdad? Acá tenemos una abeja sin aguijón, las enredapelo, las mariolas son un grupo dentro de esto que se llama Meliponini, que vean que acá lo hacen un poco diferente, ya no es con pelo, sino que tienen como una tipo de cuchara donde ellas pegan el polen mezclado con néctar y por eso se ve una estructura densa ahí. Otras plantas tienen estrategias diferentes, porque ¿qué pasa si yo ofrezco el polen muy fácilmente? Yo necesito que mi polen llegue a otro individuo de la misma especie, ¿verdad? Y necesito que no haya interferencia, que no me llegue polen de otra especie que no me sirve. Entonces las plantas tienen estrategias para querer aislarse dentro de ese frenesí de cosas que están pasando. Y por ejemplo, algunas flores se llaman poricidas. Vean que esas anteras, el polen está dentro de esto. Y vean que ellas tienen un poro, y ahí viene el nombre, poricidas, que tienen un poro. Y ese polen no está disponible. Y no sé si le han puesto atención que a veces uno escucha a las abejas que llegan a una flor y vibran o zumban. Entonces uno escucha a la abeja que llega y zzz, y se va a otra flor, zzz, y se va a otra flor, zzz, y no lo hacen en todas las flores, precisamente lo hacen en las flores poricidas, porque la única forma de sacar el polen es si yo hago vibrar la flor a una frecuencia que el polen se salga. Y eso
lo hacen con los músculos de vuelo. En lugar de mover las alas, dejan las alas retraídas, pero vibran los músculos de vuelo, abrazan la flor, la vibran, y ese es el zumbido que uno escucha, el zzz, ¿verdad? Por eso las abejas zumban, y así el polen se sale y se les pega. Entonces es una estrategia que tienen las flores. Hay otras flores que no ofrecen ni polen ni néctar, sino que ofrecen aceites. ¿Alguien sabe de qué son esas flores? ¿Nadie ha comido nances? Esas son flores de Nancy. Y vean que esas flores, bueno, tienen estos pétalos con unas estructuras muy largas, pero vean que acá tienen unas pelotas, como en la parte afuera. Esos son glándulas de aceite. ¿Por qué aceite? Porque algunas abejas colectan aceite para alimentar a su cría. El aceite es súper calórico, ¿verdad? Ustedes saben que un poquito de grasa es un montón de calorías que uno ingiere. Entonces es un recurso bueno para alimentar a la cría. Y en estos casos son especializadas en producir aceites para que se dé la polinización. Y vean qué interesante el comportamiento. Esa abeja, no todas las abejas colectan aceite, solo algunas lo hacen. Y vean que la abeja llega a la flor y muerde el pétalo. Y se sostiene así, mordió el pétalo y entonces las patas le quedan libres. ¿Y qué hace con las patas? Las lleva por detrás de la flor y las frota sobre las glándulas de aceite. Y después ese aceite lo pasa a las patas traseras, y vean acá como se ven brillantes, los pelos llenos de aceite. Entonces esas flores están ofreciendo el recurso diferente, ni polen ni néctar, sino el aceite. Y claro, vean que cuando la abeja se está agarrando, en la panza, digámoslo así, le quedan las estructuras reproductivas y ahí poliniza, pero va a buscar otros recursos. Esto es resina. Estas flores usan como mecanismo de atracción la resina. ¿Y para qué una abeja puede usar resinas? Para construir sus nidos. Este es un nido de esas abejas de las orquídeas. Vean que es un domo prácticamente hecho completamente de resina. Vean acá donde va llegando una abeja que va cargada de resina. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando la abeja colecta la resina, igual se está llevando el polen y está haciendo la polinización. Todo esto es de la estructura femenina, y ahí en medio de la resina va a estar el polen, y es otro mecanismo de atracción de las flores para las abejas. Por eso les digo que las plantas manipulan, porque vean que básicamente les están diciendo, tome, ahí está el recurso, pero claro, en el momento en que ella busca el recurso, ellas sacan algo provecho. Y vean acá donde acumulan la resina, y después con las mandíbulas las van extendiendo. Esta parte es la parte más fresca de la construcción. Esto es en golfito, y esos nidos están pegados debajo de las hojas de palmeras en el bosque, cerca del depósito de hecho. Y todo el nido está hecho de resina, y la resina es un recurso escaso en el bosque. Entonces las abejas realmente, esta es una planta que se garantiza que va a tener un grupo muy particular de organismos polinizándola sin interferencia de otras especies, porque no llegan especies que no estén colectando resina básicamente. ¿Ok? Pero bueno, les he hablado mucho de abejas, pero no hay solo abejas en este mundo, sino que existen muchos otros grupos, y aunque a mucha gente no le llama la atención estos, sí son muy importantes. Las moscas son importantísimos polinizadores. Claro, las historias acá no son tan bonitas o tan llamativas como con las abejas, con algunas excepciones, pero son importantes polinizadores. Y a pesar de que el bicho en sí, aunque es peludo, no es tan bonito, ¿verdad? Aunque hay gente que las adora, a mí no me parecen tan bonitas, pero esos gustos personales. Pero son polinizadores muy importantes. Este grupo en particular, la familia Syrphidae, es una familia de abejas, son polinizadores importantísimos de cualquier cantidad de especies. Y especialmente en zonas altas, donde la diversidad de abejas se reduce mucho, y lo que quedan son los abejorros, estos grandes, los bombos básicamente, y unas pocas otras. Los chiquizás, hay chiquizás, hay varias cosas que llaman chiquizás, pero a eso los llaman chiquizás también. Las moscas toman el control y son importantísimas polinizando inclusive muchos cultivos de alturas, las manzanas o las nectarinas o varias cosas que están en zonas altas. Otra mosca, un poquito más más elegante, y vean que está haciendo lo mismo que está haciendo la abeja, está buscando el recurso en la flor o en la inflorescencia. Ok, ¿perdón? Esa es un grupo de flores que es súper diverso, que son los grupos de las margaritas. Esa es una familia, se llama Asteraceae, y hay cualquier cantidad de especies parecidas todas, entonces es muy diverso.
estas moscas tienen estructuras para alimentarse diferentes a las moscas domésticas. Están modificadas un poco. En general la estructura vocal de la mosca es como un saco que se pega y se llena de recurso y lo trae. En este caso algunas tienen estructuras modificadas que son muy tubulares para poder meterlas dentro de la flor. En este caso se ve que está metiéndola dentro. Vean que aquí son miles de flores. Aquí esto es una inflorescencia y aquí hay miles de flores. Y ella está metiéndola dentro de las flores. Pero sí, dependiendo del grupo se modifican para acceder al recurso. Polillas o mariposas. Eso no es un colibrí, aunque cuando uno ve eso en el campo parecen colibríes, pero en este caso es una polilla o mariposa. Y vean que está ahí accediendo al recurso. Estos grupos solo buscan néctar. Recuerden que el polen solamente lo usan las abejas para alimentar a la cría. En esos otros casos ellas buscan néctar. Y ahí, aunque todo el mundo piensa en las mariposas súper bonitas y súper coloridas, también existe una enorme diversidad de mariposas de diferentes especies que no son tan llamativas, pero que están ahí realizando el servicio de polinización. ¿Por qué pongo las feas? Digámoslo así, porque me interesa que también la gente valore que, aunque no todo lo bonito es lo importante, sino que muchas veces lo que es muy importante no es tan llamativo, pero no por eso deja de ser importante. ¿Ok? Y bueno, los famosos colibríes, que son lindos, otros importantísimos en mover la economía. Si hay una actividad turística que genera dinero en este país son los bird watchers, la gente que viene a ver pájaros, ¿verdad? Y en este caso hay una modificación que es que las flores que visitan los colibríes tienden a ser rojas, o el mecanismo de atracción es el color rojo. Las abejas no ven el color rojo, las abejas ven desde el ultravioleta, pero el espectro de color visible no llega al rojo. Los colibríes ven desde ultravioleta hasta rojo. Ambos grupos tienen mejor visión que nosotros en lo que es distinguir colores. Y vean que acá, estas son las flores. Aquí hay una flor, aquí hay otra flor, aquí hay otra flor, aquí hay otra y aquí hay otra. Pero esto que son brácteas, que son hojas modificadas, se tiñen de rojo para atraer a los colibríes. Igual que como lo veíamos en esta anterior, que el color es rojo, ¿verdad? Generalmente es el color rojo el de atracción. ¿Ok? Y bueno, finalmente los murciélagos, que generan polémica. Hay gente que los detesta y los ve como feos. Un amigo mío que trabaja con ellos dice, no son feos, son diferentes. Creo que tiene toda la razón. Muy importantes polinizadores de muchas plantas. Aquí, vamos a ver si esto corre. Ahí va a pasar, este video es muy largo, no lo pude cortar, pero ahí se ve una flor de Burmeister. Burmeister es una especie. Las flores que polinizan los murciélagos son nocturnas, se abren en la noche, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué tiene que tener una flor para alimentar un animal grande? Bueno, mucha comida. Entonces, son flores que producen mucho néctar. Y ese néctar generalmente está muy concentrado en azúcares. Y esas flores tienen que ser muy fuertes para soportar que un animal grande llegue e interactúe con ellas, ¿verdad? Una flor delicada no sobreviviría a eso. Además, tienen olores fuertes, pero no son olores agradables. Bueno, no es lo que uno se imagina como un perfume. Huele más a ajo, o tienen olores fuertes pero menos dulces. Y vean ahí donde, si se pone atención, dentro de la flor que tiene un tubo muy largo, van a ver algo que entra y es la lengua del murciélago. Estos murciélagos que son nectarívoros tienen lenguas larguísimas. Acá tal vez ven ahí donde se ve la lengua que entra, y la lengua entra, se moja en el néctar y sube. Entonces es algo muy especializado. Vean la lengua gigantesca donde entra y hay una escena y sube cargada de néctar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya para ir cerrando, que creo que ya estoy en el límite del tiempo, esta es una flor de Cas. Creo que el Cas representa a este país, ¿verdad? Es una de esas cosas que es muy nuestra, muy tica y muy rica, ¿verdad? Y esa flor de Cas tiene unas abejillas ahí encima que están polinizándola. Y cuando uno se pone a pensar en la tremenda diversidad de plantas que existen en los ambientes, cada una de estas plantas está alimentando a un grupo de polinizadores, cada una de esas plantas depende de un grupo de polinizadores. Ese grupo de polinizadores puede ser importante para nosotros
o no si no visitan una planta que nosotros nos alimentemos, pero sí lo es porque al final esos bosques que nos benefician a todos de forma indirecta dependen de que ellos estén presentes. Y ojalá y el mensaje de hoy sea que hay muchos grupos que están realizando estos sistemas, estos servicios de polinización. Son muy valiosos, son muy importantes aunque no nos demos cuenta, y hay que protegerlos, ¿verdad? Y hay muchas formas de protegerlos y ahí les dejo la tarea para que se averigüen cómo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Creo que tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien se anima? Bueno, yo trabajo con control de plagas aquí en Omaha y tuve una experiencia que llegó un montón de abejas a un árbol. Me dijeron que el árbol tenía abejas. Llamé a los bomberos y uno de los bomberos me dijo que las abejas estaban en tránsito, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo identificar cuando un grupo de abejas está en tránsito y cuando no, porque a veces llegan las abejas al jardín de una casa, inmediatamente llaman que vaya y que las fumigue, pero a veces están en tránsito, entonces quiero saber eso. Hay cierta época del año, eso eran abejas, las africanizadas, ¿verdad? Las mieleras, supongo. Sí. Porque hay varios grupos de abejas que forman enjambres. Y eso es otro, también me gustaría saber la diferencia entre una abeja africanizada y otra no, porque digamos, los bomberos a veces sí las exterminan de una vez y a veces no. Entonces, pero yo no tengo ese conocimiento. Bueno, las africanizadas es esa que les mostré ahí de primero, tienen rayas amarillas, negras, y después le puedo pasar algunas características, por si hay que fijarse en algunos detalles. Entonces eso se lo puedo explicar después. ¿Cómo se sabe si están en tránsito? Hay ciertas épocas del año donde se dan los enjambres. ¿Qué es el enjambre? Que una colonia establecida produjo reinas, bueno, princesas que se aparearon con un macho, se vuelven reinas, y cuando ellas se van a buscar dónde establecer su colonia, se llevan un grupo de las obreras, donde la colonia se divide, digámoslo así, se separa en grupos, y esos grupos buscan una cavidad en un árbol o en una casa o en lo que encuentren básicamente. Entonces durante los primeros meses del verano se da mucho ese proceso y uno ve esos enjambres moviéndose de un lugar a otro, pero ellos descansan. Entonces mientras se encuentran en el lugar, muchas veces ellos se establecen en una rama. Si no están en un hueco, en un árbol, de fijo están en tránsito, porque ellos necesitan una cavidad. Entonces llegan a una rama, pueden establecerse por ahí y después de un día o dos se van a mover hacia otro lugar. Si están en una cavidad, ahí depende. Si la cavidad es muy pequeña, probablemente no les vaya a dar espacio para quedarse. Si la cavidad es grande, probablemente sí se queden. ¿El tiempo prudencial para saber si están en tránsito? Un par de días. Si no es en una zona de riesgo, un par de días. Pero cuando están en tránsito no son muy peligrosos. Porque no tienen nada que defender. No hay cría, no hay miel. Entonces simplemente están moviéndose. Cuando tienen una colonia que hay recursos que defender, son más peligrosos. Sí. Y en ese caso, en lugar de fumigarlas, hay alternativas como yo he visto que en algunos lugares trasladan las colmenas o las trasladan a ellas a sitios nuevos y demás. Acá sí, claro, de hecho en la universidad lo hacemos. Hay un grupo de apicultores que básicamente cuando llega una colonia y se pone en un lugar no deseado, se les contacta a ellos y ellos van y la extraen y se la llevan y la vuelven una colonia productiva en sus fincas. Sí, ya que son tan valiosas, sí, en lugar de fumigar. Sí, claro. Pero si es africanizada, sí. A ver, las africanizadas. Esta abeja no es nativa de América, ¿verdad? Esta es una abeja que está en Asia, África y Europa. Los españoles, cuando vinieron, trajeron las variedades europeas, que son muy dóciles y producen miel buena, pero son susceptibles a enfermedades. Las variedades africanas son muy agresivas, pero son muy resistentes a enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento, los brasileños dijeron, vamos a tratar de mejorar a la europea, poniéndole la resistencia a las enfermedades que tiene la africana, pero quedándonos con la producción y la docilidad de las europeas. Pero ¿qué pasó? La variedad africana se escapó. Y entonces, como son tan agresivas, ellas tomaron el control. Básicamente, una reina africana mata a la reina europea. Y entonces, africanizan a la colonia. ¿Qué quiere decir? La reina es la que pone todos los huevos y genera todas las crías. Entonces, toda la colonia se vuelve africana, que es muy agresiva.
Y eso se extendió a lo largo de todo el continente, ¿verdad? Y es inevitable, eso no se puede frenar, no hay forma de pararlo. Y lo que hay que hacer es aprender a convivir, ¿verdad? Y parte del manejo del riesgo es eso. Okay, cuando una colmena está en un ambiente que es de alto riesgo y cuando no. Y esa es la única colonia de abejas peligrosa de las más de 700 especies que hay en el país. Entonces también hay que saber separar cuándo es peligro y cuándo es una especie que es inofensiva para evitar estar matando bichos. Perfecto, muchísimas gracias, don Mauricio. Mucho gusto. Para continuar con las actividades del día, les presento a Erika Saborío. Gracias por estar acá. Erika es artesana local y es fundadora de Green Costa Rica. Así que Erika, como dices, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por su interés. Yo tengo 9 años de estar estudiando las abejas solitarias. A pesar de que estudié producción y animación 3D, me enamoré llevando un curso de meliponicultura y me obsesioné. Entonces he estado estudiando muchísimo porque a pesar de que aquí en Costa Rica en ese tiempo no era culturalmente algo que se hacía, los refugios para abejas y todo esto, había otros lugares donde sí iban muy adelante y de ahí empecé a estudiarlo y a adaptarlo a las especies de acá de Costa Rica y al clima, que también es muy importante. Entonces, a mí me gustaría, que desde ahora empecemos a pensar en las abejas, porque de las abejas que yo les voy a hablar no es la Apis mellifera, ¿verdad? No es la que tiene aguijón, la que vive en colmena con la reina, que produce miel y todo esto, sino son unas abejas totalmente diferentes. Las abejas solitarias son independientes, la palabra lo dice, ellas viven solas y son súper polinizadoras y súper importantes. Hay un registro de que las primeras abejas que aparecieron fueron hace unos 130 millones de años. Ellas están acá desde el tiempo de los dinosaurios. Hay imágenes muy bonitas en ámbar que se han encontrado de estas abejas. Y bueno, se dice que gracias a ellas que empezaron a picotear y a estimular las plantas, se dieron las flores y el color y el planeta como lo vemos ahora. De eso les debemos muchísimo. En el planeta existen más de 20.000 especies de abejas. Esto quiere decir que hay más abejas que los mamíferos y las aves juntas. Son muchísimas especies, pero están desapareciendo 40% más rápido de lo que se debería, que no se deberían desaparecer. Entonces, desde el 2018 se hizo un conteo y de ahí es que viene como la alarma y la necesidad de concientizar para que se les dé la importancia que ellas tienen. Hay una variedad enorme, entonces ya el doctor lo había explicado, desde los 3 centímetros a los 2 milímetros. Ok. La importancia, la FAO en esta conferencia que dio en el 2018, que la declaró el ser vivo más importante del planeta, hizo un llamado ya que muchos de los alimentos dependen de ellas, el 87%. Ya se sabe que hay otras plantas como el arroz o el café que no necesitan de un polinizador, pero la mayoría de los alimentos que en verdad nutren y mantienen al humano y a otros animales tiene que ser por la polinización, y la número 1 es la abeja. Entonces fue por eso que el 20 de mayo se declaró el Día Mundial de las Abejas, para hacer esa conciencia. Ok, ¿por qué la alarma y por qué están desapareciendo? Aquí tenemos algunas de las causas de la alarmante desaparición. El uso de los agroquímicos está de primero. No es un secreto que de los 22 agroquímicos que existen, Costa Rica utiliza 20. Somos en el top número 1, ¿verdad? Y esto también son los alimentos que estamos comiendo nosotros, pero de paso acaban muchísimo, salen las noticias que acaban con un montón de abejas, y esto pasa porque hay un uso desmedido de los agroquímicos. De ahí el llamado que nosotros seamos voz de las abejas y empezamos a ser más conscientes de los alimentos que consumamos, ojalá orgánicos, y que empecemos a exigir otro tipo de agricultura que sea más amigable con estos insectos, ¿verdad? Luego el cambio climático las afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque como lo estábamos viendo anteriormente, las abejas están
totalmente casadas con alguna especie de planta. Y estas plantas están acostumbradas a tener un tiempo de floración, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay un cambio en el clima y hay mucha lluvia o nos quedamos mucho tiempo en sequía, estas plantas ya no van a florar al mismo tiempo, y estas abejas que dependen de específicamente una especie, ¿verdad? Porque ellas están totalmente interrelacionadas. Entonces, hay una especie de planta que depende de una especie de abeja. Si esta planta desaparece, la abeja también, y al revés, así. Inclusive lo podemos ver como el ejemplo que antes vimos del bosque. Ellas llegan a un punto que son como el eslabón de donde surge todo lo demás. Por ejemplo, ellas polinizan un árbol del que sale una fruta que come el quetzal. Si esta fruta no está, el quetzal desaparece, y a la larga también el árbol, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya hasta del oxígeno. Entonces, bueno, ya me desvié, pero es muy interesante. Luego, la falta de espacios, porque ¿qué pasa ahora? Todo está urbanizado, hay zonas francas, ya no tenemos esos espacios con tantos bosques que habían antes y parques, ¿verdad? Todo el mundo quiere arrancar todo. Entonces, ellas... ahorita vamos a ver cómo es su forma de anidación de las abejas solitarias, porque ellas no hacen colmenas, ellas se meten en troncos, el 90% anidan en el suelo, en la tierra, muchas hacen como unos capullitos con hojas, se meten dentro del bambú, de canitas huecas. Entonces, al venir y a tener una construcción desmedida, una urbanización desmedida, lo que pasa es que ellas ya pierden este espacio en el que necesitan reproducirse y hacer sus nidos. Ok, las abejas apis de las que estábamos hablando antes son la abeja que todo el mundo conoce, la que se imagina, la de rayitas amarillas con negro, que tiene un aguijón, que nos da alergia si nos pica, que pica a la mascota, que todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Pero esas abejas, como hablamos antes, fueron traídas por los colonizadores. Pero en realidad Costa Rica ya tiene sus abejas nativas, que son más o menos unas 785 especies. De esas 700 son abejas solitarias y el resto son abejas meliponas. Las abejas meliponas sí producen miel, sí viven en colmena, pero no tienen aguijón. Y son abejas más nobles, no son agresivas, se pueden tener en la casa, en el jardín, ¿verdad? Y producen una miel, pero en cantidades mucho menor que la apis, por eso se sigue conservando, porque claro que se necesita la miel. También es una especie, poliniza un montón, pero la melipona tiene una miel muy especial, es prácticamente mágica. Hay estudios en el Hospital de Niños que está haciendo el centro, el CINAT, de la Universidad Nacional, en las que se aplica en los niños que tienen heridas, que ya el antibiótico no les está haciendo efecto, colocan directamente la miel de mariola y no solo la herida sana, sino que el antibiótico empieza a hacer efecto. Por eso también es que, por ejemplo, en México está el templo de las abejas maya, de la abeja maya, porque desde tiempos muy pasados también los egipcios en todas sus recetas de medicinas hay miel, ¿verdad? Y siempre se les veneró. ¿Verdad? Esa conexión con la naturaleza la hemos ido perdiendo. Ya ahora solamente se piensa directamente en fumigar, en romper espacios. Pero lo bonito es que las abejas meliponas en Costa Rica tenemos bastantes, más que todo en la zona cálida, Guanacaste, más cerca, que vienen desde México, que es a donde más especies hay, y por el lado de Esparza todavía, donde está calientito. Pero por todo lado ustedes las pueden ver metidas en una tapia, ¿verdad? Siempre tienen que chequear bien, porque hay muchas, y son pequeñas, y son muy bonitas, y no van a picar. Luego, las abejas solitarias son súper lindas. Ellas no son agresivas. ¿Por qué no son agresivas? Porque no tienen una reina que defender. Ellas andan en lo suyo. Ellas solamente van a trabajar haciendo su nido, poniendo sus larvitas, y ellas pueden anidar de diferentes maneras. Estas dos primeras son abejas que hacen su nido en el suelo, se les llama mineras, y ellas pueden excavar hasta 1,5 metros. A veces buscan ayuda como de alguna otra compañera. Entonces, y es muy interesante porque entonces uno dice, ¿será un hormiguero o será un nido de una abeja?
pero generalmente las abejas dejan como una chimeneita, es como algo más delgado y hacia arriba, no es como el tradicional de los hormigueros. Y ellas ahí pueden escarbar con ayuda entre 2 o 3, pero al final hacen su división y tienen su apartamento donde ponen sus crías. Sí, se ayudan, pero después siguen siendo solitarios, ¿verdad? Ellas también pueden llegar y picar troncos viejos o columnas de madera de las casas, que ahí también las fumigan, porque les dañan las columnas, pero por eso es importante conocer y saber que existen estas abejas y lo importante es que son para que no vayamos directamente a pensar que están haciendo un daño, sino más bien protegerlas y cuidarlas, ¿verdad? Estas hacen su nidito haciendo hueco dentro de los troncos viejos o las columnas, y la última está metida dentro de una cañita de bambú, que eso también les gusta un montón. También pueden hacer unos niditos envolviendo en hojas, que a veces vemos la hoja como comidita, como de confeti, como redondito. Eso es una abeja que llegó y comió y envolvió, ¿verdad? Muchas veces, entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas abejas sin necesidad de tener que poner un hotel para abejas? A la hora de hacer jardín, es la tendencia y a mucha gente le gusta poner zacate, a la orilla poner piedrita blanca y dejar todo cubierto. Pero entonces estamos quitándole el espacio a las abejas que anidan en el suelo. Entonces siempre lo recomendable es dejar espacios en tierra. ¿Por qué? Porque ellas necesitan esos espacios para llegar y anidar. Entonces, aunque nos guste el zacatito y la piedrita y todo, siempre pensar en ellas y dejarles ese espacio de tierra para que lleguen a anidar. Si tenemos un terreno o hay que cortar un árbol, no cortarlo desde abajo, sino dejarle un espacio, ¿verdad? En el que, al tronco, en el que ellas puedan llegar, y ahí eso es un nido, eso es un hotel. Y bueno, a la hora de hacer podas en el jardín, no podar muchísimo hasta abajo la planta, sino siempre dejar un tallito. ¿Por qué? Porque muchas plantas como el chirrite tienen el tallito hueco, entonces ellas pueden llegar y anidar ahí. Esos son truquillos que uno puede hacer para ayudarles a anidar, ¿verdad? Sin necesidad de ponerse a construir ni a colocar un hotel, sino tomando en cuenta que esos espacios ellas los necesitan. Por ejemplo, hay un estudio en México que demostró que en los jardines de las casas, gracias a los espacios que ellas tienen ahí, con plantas y todo, es que están sobreviviendo las abejas. Entonces, no importa si tenemos un jardín pequeño, ¿verdad? Todos esos detalles cuentan para que ellas tengan una isla, ¿verdad? Esa es la idea. Que ellas tengan como un espacio donde llegar y descansar. Entonces, esta ilustración es muy bonita porque mucha gente dice, ok, el hotel, okay, son troncos con huequitos, es bambú, pero ¿qué pasa ahí adentro? Lo que pasa ahí adentro es que la abeja va a llegar y va a ir hasta el fondo del agujero y va a fabricar una masita que le ponen polen, néctar y un 60% de agua, ¿verdad? Ella sobre esa masita va a poner su larva y va a cerrarlo como en una pancita. Ella va a hacer una celda de anidación. Entonces la larvita va a alimentarse de esa masa que la abeja prepara y va a ir creciendo. Y ella va a repetir ese proceso hasta que llega al final del agujero. Cuando ella llega al final del agujero, va a poner un sello más fuerte. De ahí la importancia de las plantas que tienen resinas, porque generalmente ellas ponen o arcillas o resinas para cerrar. Es como un tapón mucho más fuerte que la va a proteger de la entrada de humedad o de parásitos o de hormigas o otros bichitos que quieran llegar ahí. Entonces, es importante que tomemos en cuenta a la hora de hacer jardines esas plantas resinosas que se nombró antes, porque este es un material para ellas muy valioso a la hora de construir sus celditas, de sus nidos, ¿verdad? Y también brindarles plantas que tengan polen y néctar, porque es con lo que ellas hacen esa masita que va a alimentar. Ellas tienen la capacidad de escoger si van a poner un macho o una hembra. Entonces, si tienen un ambiente que está muy rico en flores, que ojalá esté a la par de un río y entonces tengan mucho recurso, agua, ¿verdad? Todo esto, van a poner más hembras. Pero si es un ambiente muy pobre, van a poner más machos.
solamente como para seguir el proceso. Y siempre al final queda un macho que es el que tiene la fuerza para romper ese sello más fuerte y le abre paso a las demás. Es común que en un hotel las abejas que nacen ahí regresen a anidar al mismo espacio, por eso no es como, por eso se les llama hotel, porque salen unas y llegan otros, ¿verdad? Entonces no es como algo desechable, sino es algo que va a permanecer por algunos años funcionando. Vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo muy bonito de otros países que tienen una conciencia un poquito más amplia sobre la importancia de las abejas y les dan refugios. Entonces, cuando la gente de acá, de Inglaterra, va y saca un permiso de construcción, necesitan también, como parte de los requisitos, colocar uno o según los niveles, más hoteles para abejas. Entonces ellos hacen este que se llama el B-Block, que es un ladrillo que tiene la forma, que es un hotel con forma de ladrillo exacta, entonces ellos lo calzan en sus construcciones. Y esto surgió porque ellos se dieron cuenta que la construcción ahora era muy perfecta, las paredes eran muy lisas y todo era muy impecable, entonces los nidos que antes quedaban en las construcciones viejas, pequeñas grietas, ya no existían. Entonces no solo todo estaba construido, sino que además todo estaba perfecto, entonces ya no quedaba espacio para que anidaran abejitas ni en las partes de arriba para los pájaros. Entonces ellos lo hacen obligatoriamente, que se coloque un hotel en su construcción. Por ejemplo, en Países Bajos o en Berlín o en Francia es una costumbre, que es como algo que a mí me encantaría que en Costa Rica llegue a ser así, ¿verdad? Que las personas sean conscientes de la importancia de las abejas y empiecen a colocar pequeños hoteles, pequeños refugios en la entrada de su casa. Porque si uno camina por Países Bajos, en todas las entradas hay un hotel, de cada casa, es como una alfombra de bienvenidos, es algo de un requisito y es muy bonito, es cultural, y son lugares en los que apenas tienen 200 especies. Nosotros acá tenemos más de 700 y no estamos conscientes de eso, no las estamos protegiendo. Acá, como mencionaba el doctor, tenemos especies que yo quisiera que ustedes abran la mente y cuando piensen en abejas ya no piensen en la abeja de rayitas, ¿verdad? Sino que piensen que está la abejita esta verde galáctica que vimos ahora, está la abejita, bueno, aquí tengo algunos videos de esta abejita verde, que tengo una que anida en un coco. Están apareciendo todos juntos, ok, pero no importa. Esta abejita verde, yo tengo una que anida en un coco que está allá, en la imagen de allá. Ese coco yo me lo traje de Santa Teresa y ella ahí, bueno, ahí yo les pongo unas bolitas de propóleo también porque me gusta chinearlas y las consiento, pero ahí han nacido ya como 11 generaciones, entonces se va una que nace y vuelve otra, y son abejitas súper nobles. Ellas, en verdad hay un estudio ahorita que se hizo que ellas tienen sentimientos, o sea, pueden sentir angustia también, y si las personas empezaran a asociar a las abejitas, ¿verdad? Con todo esto, como un perrito que ven en la calle, que dicen, ay, pobrecito, se mojó y no tiene comida, y lo recogen y lo curan y todo. En verdad las abejas ahorita se demostró que también sienten esa angustia, y reconocen a las personas del jardín. Entonces, una abeja que vive en el jardín de uno ya lo puede reconocer. Es un estudio lindísimo. Y yo pues ya lo sabía sin ningún estudio, porque yo salgo y yo les hablo y ellos se me paran aquí y yo les digo, hola, ¿cómo están? Y yo no necesitaba, yo ya lo sabía, pero en verdad para mí son seres muy nobles y muy bonitos que se pueden tener en la casa, y la importancia que tenemos que protegerlas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Hay plantas que, como ya hablamos, son ricas en polen, ricas en néctar y resinas. Entonces, es como tener un balance hecho por un nutricionista que nosotros necesitamos. Entonces, es importante tener plantas de todo tipo. Por ejemplo, vimos el árbol de Nance, pero también plantas más pequeñas como la chía, el chan, el sombrero chino, la corona de Cristo. Son plantas que les brindan mucho recurso a ellas de resinas,
que necesitan para construir, y no solo para construir, sino para reparar el nido y para otras cositas. Por ejemplo, las abejas mariolas, por ejemplo, si se mete algún otro bichito y les ataca la colmena, ellas lo van a matar, ¿verdad? Y esa lagartija que queda ahí muerta, ¿qué va a pasar? Va a descomponer la colmena, pero ellas toman estas resinas, este propóleo que ellas convierten y la cubren completamente, la momifican, por así decirlo, y ahí ya no pasó nada. Entonces es un recurso que es súper importante para ellas. Bueno, aquí no sé si quieren oler, porque a los hoteles se les coloca un atrayente a base de ese recurso, que es un propóleo que se fermenta con alcohol isopropílico o vodka, y es lo que sí, a ellas les encanta, eso es lo que las atrae. Y esta mezclita se coloca en cada agujero, y es lo que las va a atraer, porque para ellas es un recurso tan, pero tan importante, que llegan ahí con solo olerlo. Si quieres pasarlo. Y acá tengo, estos son unos hoteles que ya tienen 8 años, ya están viejitos, pero es bonito para que vean un ejemplo de cómo se ve cuando ya una abeja anidó ahí, hizo su huequito. Es muy importante tomar en cuenta que las especies acá en Costa Rica, la dimensión que más utilizan es la de 3 milímetros. Ese es el B-Block, hay algunos que ya. Ellas, la dimensión que más utilizan es 3 milímetros. Yo a veces pongo 5 milímetros, pero a la larga la adaptan, porque no les gusta tan grande. Y me di cuenta que también estaban haciendo unos hoteles que trajeron como de China en algún lugar, con unas dimensiones enormes, y eso no va a funcionar. Entonces es importante, porque si se pierde la confianza en los hoteles, no vamos a seguir poniéndose. Si el agujero tiene más de 5 milímetros, no va a funcionar. Les gusta chiquitito. Es importante que si tenemos un tronco viejo en la casa, ¿verdad? Y queremos perforarlo para aprovechar y hacer de estos refugios, hay que pensar como una abeja mamá. Entonces ella siempre les va a gustar un lugar limpio, que no esté lleno de acerrín, ¿verdad? Que lo limpiemos bien. No le va a gustar que queden astillas, porque para nosotros son astillas, pero para ellas son como unas espadas, y ellas van a entrar y salir todo el día, ¿verdad? Haciendo sus celdas de anidación. Entonces esto no les va a gustar, no les va a atraer. Y si queremos en verdad construir algo que a ellas les guste, tiene que ser limpio, estar bien lijadito. Y entre otras cosas que yo uso para atraerlas, no me gusta poner nada químico, porque ellas son mucho de aromas. Y la cera que se derrite, si quieren la pueden oler, es deliciosa. Entonces las piezas que ahorita ustedes, algunos se van a poder llevar, yo las sumerjo en cera, y esto es un impermeable natural. También a veces ellas lo agarran y lo arrancan para construir sus celdas, y se ven lindísimas ahí. Algunas plantas que podemos sembrar. Entonces estábamos hablando de que las resinosas, ellas les atrae muchísimo el color amarillo, el cosmos magenta y amarillo las atrae un montón, el rabo de alacrán, ¿verdad? Que hay en 2 colores, también les gusta mucho. Algunas plantas como las gotas amargas las vuelven locas y les alimenta un montón. Las gotas amargas es una planta medicinal. Yo la conseguí la mía hace muchos años en el Arca, que queda en Alajuela, es un vivero, ellos la tienen ahí. Les gusta mucho la del Juanilama, la albahaca, la lavanda, ¿verdad? Y todas estas son plantas que tenemos que tener, como les dije, un poquito de cada una para que ellas tengan de estos recursos, porque ya si tenemos uno de estos hoteles en la casa, lo ideal es que ellas se permanezcan ahí. No vamos a arriesgarnos a que salgan y las fumiguen en algún lado. Mucha gente me pregunta, sí, ¿y qué profundidad tienen los huequitos? Ok, yo digo que un mínimo de profundidad de 9 centímetros. ¿Por qué no menos? Porque hay gente que me dice, yo en mi casa tengo un montón de corchos, voy a perforarlos, y bueno, puede funcionar, pero ellas van a durar mucho trabajando, haciendo las celdas y el sello para una profundidad tan corta, entonces no vale como la pena. Yo diría que 9 centímetros y un máximo de 12 centímetros.
¿Por qué? Porque el clima acá en Costa Rica es muy húmedo. Entonces, si hacemos un hotel o un refugio con una profundidad, con mucha profundidad y aglomerando mucho bambú, por ejemplo, eso se va a llenar de humedad y las larvas no van a prosperar. Entonces, yo digo que 12 centímetros es una buena profundidad y 9 como mínimo. Y 3 milímetros de diámetro, máximo 5 milímetros, porque en verdad he podido observar en todo este tiempo que las de 5 milímetros la adaptan y la dejan de 3. Esto ahora, bueno, si quieren ahora le pueden poner más, este es el atrayente. Sí, eso se deja en vodka, en un recipiente de vidrio oscuro, ajá, mínimo 3 meses, pero yo tengo unos ya de 5 años y 8 años, lo que hago es que voy, es un concentradísimo. ¿Qué es lo que le echan al recipiente con vodka? Propóleo. Sí, y el propóleo es una pasta dura, pero al final queda así líquida. ¿Y dónde lo consiguen? Bueno, el propóleo yo siempre se lo pido a apicultores. Sí. Huele rico, ¿verdad? Sí. ¿Y saben? Quiero hacer una consulta. Sí, dígame. Bueno, estaba viendo que ellas no son tan diferentes a las otras abejas, que en realidad se parecen bastante. Sí. Porque si van y regresan, entonces tienen en ferrita en alguna parte del cuerpo para Claro, sí, localizar no. el lugar. Totalmente. Entonces, mi pregunta es con respecto a lo que es 3G, 4G, 5G, ¿verdad? Sí. La posición de la jaula con respecto a nuestro router en la casa. Ah, con el router, qué Sí. interesante. Bueno, en la casita de ellas, en teoría, la entrada debe quedar viendo hacia el sur o sureste. Sur o sureste. Sí, pero a mí me gusta más la observación, porque muchas veces hay un árbol o un edificio tapando, ¿verdad? Entonces ahí ya pierde todo. Yo recomiendo que sea la luz de la mañana, a donde lo coloquemos. No les gusta el sol del mediodía, que se caliente muchísimo. También vi que estaban trayendo unos hoteles de China en plástico. Y entonces en plástico tampoco, ¿verdad? Porque hay un estudio muy bonito y también muy triste que hicieron en Argentina, en el que las cortadoras de hojas que hacen capullitos así en hoja y en pétalos y envuelven ahí, estaban utilizando plástico. Entonces, bolsa de plástico. Y se encontraron eso en unos hoteles que habían puesto para estudio y súper triste porque lógicamente las larvas se tuestan todas con el calor. Entonces son detalles. Y a la hora de fumigar, les estaba diciendo, que fue lo que usted me preguntó, utilizar cositas más orgánicas como el aceite de neem, algún otro tipo, por ejemplo en Centro Comercial al Este, que es muy grande, y ellos han ido haciendo su jardín diferente. Ellos cambiaron todo lo que estaban usando para aceite de neem y más bien las plantas están más bonitas. Entonces, eso sí, yo te lo recomiendo de verdad. Hay gente que me dice, ay, pero es que ocupamos fumigar sí o sí por esto. Entonces, la recomendación sería después de las 5 de la tarde. Ay, es que ocupamos en la mañana. Bueno, ya yo les di la recomendación. Cuando ellas ya están más guardadas algunas, ¿verdad? Entonces, tienen menos posibilidades de ser afectadas. Ok, sí. Consulta, nada más por saber. Tengo una colonia de abejas, se meten donde no tiene que meterse. No puedo decirles dónde, pero digamos, necesito sacarlas, pero no quiero matarlas. Ajá. Nada más quiero que se vayan, como un repelente. El Pero, aceite de neem, ¿qué tipo de abejas son? de las que producen miel. Ah, de las apis. Sí. Sí, es que, bueno, yo lo que te recomendaría es llamar a alguna, yo siempre, bueno, hay una muchacha de Joyce Apícola, yo siempre sí. la mando a ella y Sí, ella, yo contacto a los avícolas porque son los que más ella saben. llega con mucho amor, las recoge y se las lleva y las coloca en una cajita. Eso es lo que yo te recomiendo. Y me pasó con una colmena que estaba llegando al residencial a donde yo vivo, pero de mariolas, que son súper indefensas y lindísimas y todo, pero llegó en uno de los ranchitos a donde hacen eventos y a la gente, mucha gente les asusta y no conocen, no saben. Y había que quitarlas, entonces las alejábamos y volvían a llegar y volvían a llegar. Entonces lo que hicimos al final
después de limpiar bien con cloro. O sea, limpiar con algo que ya no les duela, porque si no ellas siguen viniendo y siguen volviendo. Okay. Y después de que se limpió bien con cloro, ya no vinieron Bueno, más. en un condominio llegaron mariolas, la señora quería fumigar sí o sí, y hablé con el administrador y él me dijo, yo se lo soluciono en 5 minutos. Y de verdad, se fue. No, lo que hizo fue que habían unas palmeras, entonces cortó todas las flores de las palmeras y ya se mudaron a otras palmeras de otro condominio. Qué bueno, qué bonito. Entonces así fue como se solucionó fácil. Qué bueno. ¿Estos funcionan en un piso alto, digamos, un piso 9? Sí, Ellas llegan. hasta un tercer piso he visto que funciona. Pero piso 9 no. No sé en piso 9, pero si se lo saca usted, me ayuda en la investigación. Sí, no sé, ¿en un piso 9 llegará? No sé, uno tiende a verla generalmente en el tronco. Y no tan, hay unas especies que llegan a la copa, pero no usan los especies. Ay, póngale la planta favorita, a ver si no llega. Tendrías que poner plantas en el balcón y tratar. Sí, en un tercer piso sí. Dígame. Con respecto a los climas, en el clima frío o así, ellas llegan igual o cómo funciona, porque algunos vivimos más en montaña. Exacto. Entonces, como usted mencionó lo de clima cálido, entonces funcionaría igual hacer ese hotel y venderlos un poquito más alto. Bueno, aquí tenemos abejas en todo el país, ¿verdad? Pero cuando yo, por ejemplo, he mandado a un clima muy lluvioso como San Carlos, entonces envío los que son de cemento, porque el cemento se va a secar muy rápido. Entonces ahí uno se adapta. Pero ahí lo que yo te recomendaría sería como empezar en tu jardín haciendo espacios, ¿verdad? Con probar con troncos. ¿Como debajo de árboles o puede estar expuesto o cómo específicamente se puede poner? Ok, estábamos viendo que lo ideal es que ellas estén la entrada hacia el sur o sureste. Una altura de la cintura para arriba puede ser, ¿verdad? Más abajo no, porque entonces están más, van a quedar expuestas a que lleguen hormigas u otros bichitos, ¿verdad? Por ejemplo, a las avispas les encanta ahí poner sus larvas, porque se van a alimentar de la larva de la abeja, que es algo que también hay que tener cuidado. ¿Qué cuidados vamos a tener al poner un hotel? Que no se nos hagan telas de araña a los lados, ¿verdad? Porque eso ya es un menú para ellos, ahí se sirven. Y estar cuidando que no les lleguen hormiguitas o así, pero en realidad es mucho más fácil que cuidar una planta, que hay que ponerle agua y todo esto. Se cuidan solas. Creo que Alan se lo mostró. Si uno pone un hotel, ¿cómo hace para evitar que lleguen otro tipo de abejas? Esa es una pregunta que dicha que me la hace, porque mucha gente sigue teniendo la costumbre de pensar en las apis, ¿verdad? Que es la única abeja que se conoce y tal, que es peligrosa, que nos va a picar, pero estas abejas, su naturaleza es muy noble, es muy tranquila, son abejas solitarias. Entonces, ¿qué va a pasar con estas otras abejas que no queremos que lleguen aquí? Ellas en verdad su forma de anidar, su naturaleza no es en un agujero, ellas viven en una colmena, entonces ellas no va a escaparse una apis a anidar ahí, no va a traerle esta forma de anidación. Por su naturaleza ellas siempre van a permanecer en la colmena. Entonces a un hotel de estos no nos va a llegar una colmena a meterse ahí en los agujeros, porque su naturaleza es otra. Entonces sí es importante que la gente esté tranquila y sepa que teniéndolo no hay ningún problema. Bueno, primero muchas gracias. En caso de que esté en una zona, digamos, yo no quisiera tener un hotelito, pero es un segundo piso, pero no hay como alrededor directamente muchas flores, pero sí cerca, tal vez no inmediatas, todavía funcionaría. Claro. Porque yo hace un ratito te dije, ellas pueden volar hasta 800 metros buscando, si las tenés enfrente está perfecto, inclusive 1,5 kilómetros. Entonces ya con eso uno tiene que aprovechar lo que tiene. Si lo que tiene es jardín, fíjese cuántas plantas tiene de las que necesitamos, y no ponga de las que se ocupan, ¿verdad? Si lo que tienes es espacio y puede poner un hotel, ahí les pone el refugio. Y muy importante que no se me olvide los bebederos, porque como vimos antes, ellas
La masita en la que anidan, en la que ponen su larva, es un 60% agua. Entonces, los bebederos, ¿cómo los vamos a hacer? No pueden ser profundos, tienen que ser tacitas bajas porque ellas necesitan también piedritas, corchos, canicas, conchas, matitas de agua donde puedan pararse, si no se van a ahogar. Y tampoco ponerles azúcar porque no lo pueden digerir. Entonces, y en la sombra, porque mucha gente dice, aquí donde está pegando este sol, qué calor, pobrecitas, y el agua se calienta y ya no sirve. Entonces el agua la podemos poner a la sombra y de cualquier manera que podamos ayudarles, con un bebedero, con el hotel o con las plantas, ya estamos haciendo algo por ellas. Si ninguno tiene ninguna pregunta, más bien muchas gracias, Erika. Gracias.